estos bloqueos vamos a conversar con el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Eric Morón, nos acompaña a través de este contacto. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos establecer el contacto. Muy buenos días, Desiree, un saludo a todos los que nos están viendo y bueno, viviendo todos estos temas, más de 20 puntos de bloqueos aquí en el departamento de Santa Cruz, algo que los bolivianos ya creíamos que habíamos superado, pero de manera reincidente vuelve a actuar de la misma forma que actuó el masismo durante más de 14 años. Estamos viendo, ¿no?, esta situación en diferentes puntos de bloqueo que aún se mantiene y que continúan con el pedido de que las elecciones vuelvan a la fecha original que se había determinado, al margen de todo lo que ha estado manifestando el tribunal, al margen de que el calendario electoral ya siga avanzando, ellos continúan con esta decisión. ¿Cómo vamos a, o cómo se está trabajando ya para poder paliar un poco los daños y las consecuencias que traen este tipo de bloqueos, más ahora cuando estamos en medio de esta pandemia? Esta es una muestra clara de que al MAS no le interesa ni la salud ni la vida de los bolivianos. Hay que dejar claramente sentado que, por ejemplo, yo como colegas parlamentarios, más de 4 colegas parlamentarios del partido político del MAS, han muerto en este último mes de julio precisamente por contagio de coronavirus. Es decir, estas decisiones arbitrarias, abusivas, de sedición, de terrorismo, simplemente un actuar parecido a algún cartel como está haciendo hoy en día la COP y el MAS, ha atentado contra la vida de sus mismos militantes al contagiarlos. Está atentando contra la vida de todos los bolivianos. Es una muestra clara de que a ellos solamente les interesa volver a retomar el poder sin importarle la vida de nadie, sin importarle la alimentación de nadie. Está clarísimo de que quienes deben definir la fecha de las elecciones debe ser precisamente un grupo interinstitucional de médicos y científicos. Ni siquiera es el Tribunal Supremo Electoral o los políticos. Deben ser los que tienen que precautelar la salud y la vida de los bolivianos, de decirnos cuáles son las fechas en las que debemos ir a votar. Yo no sé si va a ser el 18 de octubre o se va a prolongar, hay que ver qué pasa con los contagios. Pero lo que sí está claro es que el actuar del MAS de sembrar sedición, de sembrar terror, de dividir, de confrontar, sigue siendo exactamente la misma, con un antecedente peor que ayer, que es que estamos con contagios de coronavirus y de que hay muchas personas muertas, colegas partidistas del partido político del MAS. Pero aquí hay una importante responsabilidad que debe tener el gobierno nacional. El gobierno nacional no debe esperar que nosotros los ciudadanos nos organicemos para ir a desbloquear. Nosotros ya lo hicimos 21 días. 21 días los ciudadanos ya nos organizamos y ya dejamos el camino expedito para que gobierne el gobierno de transición. El gobierno de transición no puede levantar las manos y dejar que nosotros los ciudadanos salgamos a desbloquear como está sucediendo, por ejemplo, en el municipio de Guarayos. El gobierno nacional debe asumir su responsabilidad y su responsabilidad es dejar el camino expedito para todos los bolivianos. La responsabilidad del gobierno es ir a desbloquear, es cuidar por nuestra salud y cuidar por nuestra vida. Y están levantando las manos. El gobierno de transición, Desiree, levantó las manos con el tema de la pandemia y se la endosó toda la responsabilidad a los municipios y a las gobernaciones sin recursos. Y en este bloqueo ya vamos viendo prácticamente 48 horas con el día de hoy, de que el gobierno de transición no está haciendo prácticamente nada. Nosotros los ciudadanos nos vamos a tener que ver una vez más en la obligación y responsabilidad de poner orden en el país cuando ya se lo hizo durante 21 días y hoy el gobierno de transición prácticamente está levantando las manos. El masismo y la COP está amenazando, amenaza con sedición, amenaza con terrorismo y está bloqueando en los hechos. Y escucho al gobierno nacional hace prácticamente más de un mes de que los va a encarcelar, de que va a poner orden y sin embargo hasta el día de hoy no hace absolutamente nada. Precisamente en relación a esta aclaración o tipo de denuncia de que el gobierno no haga absolutamente nada, nosotros escuchábamos hace un momento atrás el ministro de la Presidencia salía a hablar y hablaba e informaba acerca de los casos que se están viendo en relación a estos bloqueos afectados porque no pueden ser atendidos de manera correcta y adecuada, las brigadas médicas no están ingresando, bueno, al margen de los incendios que estamos viviendo
viviendo en los valles y un sinfín de situaciones, el tema del combustible también que no está llegando a los municipios que se encuentran bloqueados, pero era un informe lo que recibíamos. El gobierno no está al margen de este informe, no está atendiendo la situación, no está trabajando ya para poder dejar expeditas estas zonas y continuar con esta lucha contra la pandemia mientras esperamos, ¿no es cierto?, las elecciones. Es lamentable que el gobierno de transición ha demostrado una falta de estabilidad de accionar. Ha pasado eso en la pandemia sanitaria, que delega las responsabilidades a los municipios y las gobernaciones. Ha pasado en las medidas económicas, que hasta el día de hoy no funcionan. En vez de incrementar fuentes laborales, están disminuyendo las fuentes laborales. Ha pasado exactamente lo mismo con la educación. En vez de estabilizar las plataformas para que los jóvenes y niños sean educados, cierran el año escolar. Y está pasando exactamente lo mismo hoy en día con los bloqueos. Nos vienen y nos dicen que está todo el país bloqueado, que no vamos a poder respirar porque no solamente perdieron los respiradores, sino que ahora no pueden llegar los tanques de oxígeno a las ciudades o a las provincias. Pero no nos dicen si les van a desbloquear o no. No nos dicen a qué punto han salido las Fuerzas Armadas, las policías a levantar los bloqueos. Simplemente nos hacen conocer lo que no están haciendo. Entonces, lo que están haciendo hoy en día el gobierno de transición es decirnos a los ciudadanos, ustedes más o menos háganos nuestro trabajo, cuando es responsabilidad del gobierno nacional levantar todos estos bloqueos. Ya nosotros los bolivianos de CIDE hicimos nuestra parte durante 21 días, limpiamos las calles, salió el partido político del MAS del gobierno nacional, huyó Evo Morales, le hemos dejado el camino expedito al gobierno de transición para que simplemente administre el país hasta que vayamos a unas elecciones nacionales. Y en vez de administrar el país, decidieron ser candidatos. Y al momento de ser candidatos, toda acción que deben de hacer la miden preelectoralmente. Claro. Y es por eso que no accionan y están prácticamente levantando las manos creyendo que nuevamente nosotros vamos a tener que salir a desbloquear cuando es trabajo y responsabilidad de ellos. Muy bien, nosotros estaremos atentos a de qué manera reaccionan nuestras autoridades, esperando, ¿no? Como medio de comunicación no solo tenemos la responsabilidad de informar, siempre hemos tratado de ser correctos con toda la información que se da, sino también, ¿no?, ser parte de la ayuda y ver la realidad que estamos viviendo ahora en nuestro país, que cada día se complica más aún con estos bloqueos y con la pandemia con la que seguimos batallando. Le agradecemos por habernos acompañado. Eric, un placer como siempre tenerlo aquí en el programa y estaremos atentos a brindar cualquier otro tipo de información a través de usted a la población. Muchísimas gracias, Desiree, un saludo a todos los que nos están viendo y que Dios nos bendiga. Bendiciones para todos. Gracias, igualmente, muchas bendiciones.